Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Amada Cecibel Ochoa Pineda y soy profesora ayudante doctor de la Universidad de Almería. A continuación voy a desarrollar el tema de la corporalidad, cuerpo vivido e intencionalidad en la filosofía de Husserl, sobre todo unas bases para el estudio del problema de la corporalidad en ideas de Husserl. En un tratamiento investigativo anterior, titulado Consideraciones previas al tratamiento de la corporalidad en el pensamiento de Husserl, llevamos a cabo la tarea de dilucidar los presupuestos de tipo genérico, desde los cuales abordar el problema de la corporalidad, tomando como supuesto que sea lo que sea el concepto de género, nosotros lo concebimos como acontecimiento del cuerpo animado. Nadie mejor que el filósofo Moravo para instruirnos en lo que tomamos como una percepción encarnada, como la superación del naturalismo y el historicismo de la conciencia natural, desde el punto de que la intencionalidad supone el quiasmo entre la cosa percibida y el cuerpo del perceptor, en la forma de vivencia que representa la intuición idética o intuición de esencias. De capital importancia resulta examinar el paralelismo entre el planteamiento del concepto de esencia en Hegel y Husserl. En este trabajo nos enfrentamos al núcleo duro y conclusivo de la obra de ideas en relación con el tema de la corporalidad, en el que se resume el contenido que el título de la obra explana de manera elocuente: ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Título no exento de ambigüedad, pues nos obliga a pensar que tal vez fuese preciso establecer entre el sintagma fenomenología pura y el sintagma filosofía fenomenológica, unidos por la conjunción copulativa, una diferenciación, si no es que mientan la misma cosa, pues si bien fenomenología pura parece indicar un método filosófico nuevo en la órbita trascendental kantiana, filosofía fenomenológica, por su parte, podría quizás aludir a un componente ontológico, como signo distintivo de un pensar que cuanto menos se remonta a la filosofía de Platón. Pero todo parece indicar que el método y contenido sean inseparables en Husserl, lo que añade no pocas dificultades en la comprensión de su pensamiento y específicamente en la relación con el cuerpo. Recordamos propedéuticamente en esta indicación que el yo viva sus vivencias no implica que las tenga ante la mirada, y aunque no esté ante la mirada, una vivencia puede ser vista y el ser objeto de una reflexión del yo con la que se convierte en objeto para el yo. De manera que si bien la vivencia subjetiva no asegura la existencia de las cosas fuera del yo, es cierto que por medio de la intencionalidad podemos asegurar que lo que tenemos en una vivencia, gracias a la correlación noético-noemática de la vivencia intencional, al que el acto de ver intencional, noesis, se correlaciona con un contenido intelectual, noema. Sea lo que sea si bien es posible entenderlo en un nivel mínimo, como el contenido de la cosa captado objetivamente por el pensamiento que Husserl llama idealidad. A lo que se llaman vivencias noéticas le es indiferente que se trate de percepciones puras, fantaseadas o recordadas. Lo decisivo es que toda percepción tiene sentido porque la vivencia que funge como su fundamento lo tiene. De procede la importancia del significado de la expresión pleno noema, porque en su plenitud el noema puede encerrar la riqueza de la vivencia que lo genera y porque expone un contenido que permanece en el tiempo, mientras que la noesis puede alterarse ella misma por ser flujo constante de vivencias. Pero la clave de nuestro planteamiento reside, insistimos, en el concepto husserliano de noema, que hace referencia a la objetividad propia de la conciencia que, sin embargo, es peculiar. Su núcleo conceptual dice relación a un cogito vivo, esto es, no retirado a un dominio puramente intelectivo, como puede ser el de la duda, sino inmerso, hundido en el río de vivencias propias de la trayectoria vital de los seres humanos. Según nuestra lectura, el yo pienso corpóreo que propone Husserl se enfila y se encamina, que es como decir que tiende y no tiene más remedio que orientarse a una objetividad. El cogito piensa algo dada su rivalidad, es lo que llamamos noema, como correlato objetivo de su acción.
Pero tal vez lo decisivo sea la precisión de que ha de entenderse por objetividad. Esta dice más que mero contenido o dato o hecho preexistente, puesto que alude a algo que está allí, disponible para fungir como algo objetivo en la interacción del ser humano con el entorno, cuya principal virtualidad sería permitir que nos elevemos por encima del recinto cerrado del sujeto monádico, a la identidad entre lo pensado, lo real, efectivo, y a lo que sería una objetividad intersubjetiva. De este modo, el noema husserliano permite asegurar que la noesis tiene un correlato objetivo que funciona como la esencia de lo real y que hace posible pensar en la identidad diferenciada entre lo pensado, lo real afectivo, entre la realidad, entre la razón y la realidad efectiva como una realidad intersubjetiva y en consecuencia válida y valiosa para todos. Pero para ser concretos, cabe preguntar, ¿qué es la razón o la conciencia racional? La respuesta la tenemos expresada en términos literales como forma fundamental de la conciencia racional, en el ver que da algo originariamente, cuyo sentido es sostener que el puro ver es una ración de sentido y de realidad. De ahí que acto seguido se hable de evidencias posicionales, en el sentido de que ponen realidad caracterizadas por lo real puesto, que procede del lo dado originario y que en su génesis se encuentra la fuente de legitimidad. Solo puede proceder de una conciencia intencional que percibe y es ponente de la objetividad. Por lo demás, hemos de distinguir con Husserl el acto percipiente de ver y no percipiente, tal vez porque no ha visto distinción que nos lleva a pensar que el fundamento epistemológico que se invoca se concreta en el ver, sustentado en la evidencia de lo visto como dato real. Lo relevante para nosotros es que el autor insiste en sondear el verdadero carácter de lo dado en la percepción como indicio e índice de realidad. Así se nos habla de plenitud de sentido, que se encuentra en lo que será originalmente. En un texto de Husserl lo suficientemente expresivo para nuestro propósito que no renunciamos a recogerlo. En la actitud hacia el noema encontramos el carácter de la corporalidad como plenitud original, fundido con el sentido puro. Y en el sentido funge con ese carácter como base del carácter noemático de la posición. O lo que aquí es lo mismo, el carácter de ser. En paralelo, vale la actitud, eh, vale esta actitud que yo les estaba mencionando, ¿no? La actitud de la noesis. La clave de este texto la encontramos en la palabra corporalidad, que alude al carácter corporal del sujeto que otorga el sentido a lo que percibe por extensión, proyección de su propia corporalidad, siendo esta la que da sentido de algo dado a lo percibido. El planteamiento se refiere a la posición de un sentido pleno del objeto que se da originariamente en una vivencia. Por esto Husserl llega a sostener que todo lo que aparece tiene el sentido de una cosa corporal que ponemos y que el fundamento último de realidad es la conciencia originaria, corporal de esa cosa. Husserl prosigue el argumento de que toda posición racional como posición de realidad se basa en la certeza de la creencia, de lo intelectualmente evidente. Cuando Husserl titula el párrafo 142 de ideas, la tesis de la razón y el ser, lo que nos viene a decir es que entiende por razón la posición del ser en un sentido bien preciso, no tanto porque la razón no necesite como una suposición o el supuesto, sino porque cuando la razón es finita y se dirige intencionalmente a los seres que le afectan, pone el ser en el sentido de que legitima el ser. De ahí que se pueda afirmar que todo objeto que verdaderamente es corresponde en el sentido de que toda la respuesta a algo supone una mención que se da por bueno al objeto, la idea de una conciencia que lo hace posible. Porque la conciencia capta o ha captado el objeto de modo original. Dicho esto, de manera peculiar, propia y particular, en lo que lo ha hecho y además añade el texto de manera perfectamente adecuada. Pero también cabe decir que la posibilidad de un rendimiento verdadero de la captación asegura que el objeto es verdaderamente lo que es.
lo que se ha llamado el original y peculiar idealismo fenomenológico husserliano adquiere con estas anotaciones su dimensión veritativa. Toda categoría de objetos tiene que darse y el modo de darse evidenciar la esencia del objeto dado en forma de regla general que penetra intelectualmente la cosa y que deviene conciencia sabida en la diversidad de evidencias concretas, que apunta certeramente el texto, deben tomarse como esencias que son, aunque pudiera ser paradójica la expresión, las cosas concretas más ínfimas. Como corolario de esta presentación, queremos llamar la atención sobre el enunciado del parágrafo 143, la dación adecuada de la cosa como idea en sentido kantiano. Husserl cree que la idea amore kantiano viene a complementarse en y en corresponderse a la dación perfecta que él propone con la conciencia intencional de evidencias. De aquí que se pueda formular la idea de que el ser verdadero equivale a la idea del ser dado intelectualmente, adecuadamente, y ser puesto como evidencia, lo que tiene un carácter ontológico de largo recorrido en el último siglo. Husserl considera un punto de vista irreductible el hecho de que todo lo que se pone por obra de una conciencia está sometido a las normas de esta conciencia, que son simplemente las derivadas de una descripción de los fenómenos experimentados como evidencias intencionales. Este punto es capital y nuclear del pensamiento husserliano, pero es preciso observar que la tan traída y llevada evidencia no es un tipo o índice de conciencia cualquiera, sino que solo se habla de evidencia, que normalmente se refiere a un juicio, cuando algo nos interpela como una voz mística procedente de un mundo mejor. Aquí está la verdad, como si una voz semejante tuviera algo que decirnos a nosotros, espíritus libres, y no tuviera que acreditar su título de legitimidad. No se nos oculta el sentido literal del texto es otro, la denuncia de todo misticismo que nos prometa la verdad sin el esfuerzo de investigarla. Pero creemos que también una voz, en este caso, no mística y que procede de la expresión originaria de la verdad, nos puede interpelar para que aprendamos a buscar la génesis del sentido de todo aquello que en las ciencias humanas y sociales pretendemos investigar con la molesta tarea de describir vivencias al respecto. Para finalizar, tan solo una última idea. Husserl nos ha llegado a dejar un legado tan importante, un programa de investigación filosófica abierto, al que los que nos sentimos interpelados por sus palabras debemos corresponder con esa piedad del pensamiento que corresponde a la anamnesis griega y que nos muestra la dirección en la que debemos encaminar nuestros pensamientos para poder inmorar la tierra de modo más adecuado y conveniente. Muchísimas gracias por su atención.